¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Wilson y soy doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día conversaremos sobre los enfoques historiográficos, la manera en que la historia ha enfocado el tema del quiebre de la democracia chilena el 11 de septiembre de 1973. Hola, antes de entrar en la temática específica del enfoque historiográfico sobre la crisis y quiebre de la democracia chilena en 1973, es necesario proveer el contexto histórico en el cual ese proceso se desarrolló. Y particularmente, enfatizar el hecho que para Chile la década del 60 fue especialmente dura. Atrapada en el conflicto ideológico de distintas propuestas o planteamientos políticos que buscaban resolver en forma autónoma, en forma individual, los problemas que Chile enfrentaba, el modelo económico de la industrialización por sustitución de importaciones atrapaba progresivamente al país en un mecanismo que no era capaz de producir suficientes bienes y servicios para una población que crecía considerablemente. El Estado fue incapaz de responder, por tanto, a las demandas sociales, fue incapaz de entregar los necesarios bienes y servicios para que la población pudiera acceder a vivienda, salud, educación. Pero esto además se colocaba, se insertaba en el proceso de la Guerra Fría, en el cual el choque entre el bloque soviético y el bloque norteamericano llevó que para Chile fuera particularmente tensionante. Y en América Latina, el impacto de la Revolución Cubana, que puso en el poder a Fidel Castro en 1959, generó una dualidad tremendamente compleja, en el que una derecha, progresivamente reactiva, incapaz de proponer un camino propio, se enfrentaba a una izquierda que comienza a ver a la democracia como burguesa, como simplemente un obstáculo para desarrollar una revolución que no descartaba el uso de la violencia. En 1970, Salvador Allende finalmente triunfó después de una multiplicidad de intentos de llegar al cargo de presidente. Su victoria fue parcial, obteniendo poco más de un tercio de los votos, pero fue ratificada por el Congreso, lo que le permitió llegar al cargo de la presidencia y al mismo tiempo colocar y proponer su desarrollo de programa político. La propuesta de su alianza política, la Unidad Popular, era un programa propio que no dialogaba con los demás y que buscaba crear en Chile una dinámica revolucionaria. La estatización de los sistemas productivos, la nacionalización de los recursos naturales y al mismo tiempo una dinámica de gestión que garantizara una serie de derechos sociales que con anterioridad no habían podido ser entregados por el Estado. El problema de este proceso es que era un programa revolucionario, insistimos, pero propuesto desde una minoría, teniendo aproximadamente a 2/3 del sistema político en su contra. El debate político, por tanto, tanto en el Congreso como en la calle se quebró, fue rápidamente reemplazado por la violencia de lado y lado, y procesos complejos derivados de esta polarización llevaron a políticas económicas que implicaron la quiebra general del sistema productivo del país. Una escalada inflacionaria, inflación, es decir, la reducción o pérdida del valor del dinero, un incremento en la escasez de productos, comenzó a polarizar y a agudizar la sociedad chilena al punto de que la oposición y el gobierno de la Unidad Popular rápidamente perdieron cualquier capacidad de diálogo. Más aún, grupos radicales que surgieron más a la izquierda de la propia Unidad Popular y a la derecha de lo que podríamos llamar la derecha institucional o parlamentaria, generaron una dinámica de polarización tan grande que incluso se desarrollaron asesinatos de líderes relevantes de tipo político por parte de cada uno de los bandos y al mismo tiempo una fuerte polarización que incidió en la estatización de industrias, la toma de industrias por parte de grupos tanto de sus sindicatos como de acción política de partidos de ultraizquierda y también la aparición de grupos violentos de ultraderecha como Patria y Libertad. En esa situación, en el 11 de septiembre de 1973, se desarrolla el golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, que lideradas por sus comandantes en jefe, derrocan al presidente Allende, quien se suicida en La Moneda, entregando de esa manera el poder a una recién constituida junta de gobierno, la que, liderada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, se hará cargo de los destinos del país. El 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado que derroca al presidente Allende y que quiebra el proceso revolucionario iniciado por el gobierno de la Unidad Popular, es uno de los eventos más traumáticos de la historia chilena.
No existe un consenso histórico sobre él y por tanto han surgido múltiples interpretaciones respecto a su sentido, su trascendencia y su alcance. No tenemos el tiempo para desarrollar en detalle la mayor parte de ellas, solamente concentrarnos en las dos mayores. Procesos que, al igual que la dinámica entre carreristas y o'higginistas durante la primera independencia o la Guerra Civil de 1891, difícilmente alcanzarán en algún momento un grado de consenso y serán probablemente puntos discordantes a través de nuestra historia por el futuro previsible. La mirada conservadora o de derecha respecto a este proceso favorece el golpe de Estado desde la perspectiva del concepto de la salvación nacional. Considera que el presidente Allende había violado en forma reiterada y sostenida la Constitución de la República al estatizar y nacionalizar empresas privadas, al intentar intervenir en el proceso educacional, al haber creado milicias o al haber tolerado milicias de ultraizquierda, algunas de las cuales incluso lo escoltaban, y que en general había propiciado la destrucción del orden republicano. Esta mirada conservadora favorece los conceptos de orden y progreso y por tanto considera que los eventos del 11 de septiembre llevan a una reconstrucción nacional sobre la base de la recuperación o reedición de nuestras instituciones, sobre la base de la Constitución de 1980 y posteriormente a la construcción de un modelo económico de carácter abierto basado en las ideas norteamericanas de la Escuela de Chicago. En esa estructura no se recoge la violación de derechos humanos desarrollada durante el gobierno militar hasta posteriormente a la década de los 90, cuando dichos eventos se hacen evidentes en lo que fue el análisis de dicho proceso. De la misma forma, existe un fuerte rechazo al proceso revolucionario desde la mirada de la destrucción institucional y también de la valoración de la reconstrucción y del proceso de transición, a través de los cuales se entrega por parte de las Fuerzas Armadas posteriormente el poder en el marco del calendario establecido en la Constitución del 80, que lleva primero a un plebiscito, el famoso plebiscito de 1988, en el que al triunfar la versión no, el gobierno militar inicia un proceso de entrega del poder que culmina con la elección de Patricio Aylwin y su acceso a la primera magistratura del poder. En esa situación nos encontramos con historiadores como Gonzalo Vial o el norteamericano William Sater como algunos de los ejemplos mayores de esta línea historiográfica. Junto con las visiones conservadoras, existe la visión de la historiografía de izquierda, que por contra de considerar el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73 como una liberación nacional, lo considera como la interrupción de un proceso de desarrollo social y político altamente exitoso que estaba encaminado a construir una nueva realidad dentro de la sociedad chilena. Enfatizan la liberación social, la nacionalización de los recursos naturales, en particular el cobre, y la redistribución de la riqueza. En ese sentido, ellos tienden a hacer un énfasis fuerte en el sentido democrático del proceso y desarrollan una serie de conceptos de orden valorativo, dentro de los cuales se enfatiza la libertad, la felicidad, la alegría que esta dinámica producía o generaba en el pueblo chileno, y al mismo tiempo consideran al 11 de septiembre del 73, al golpe de Estado, como una interrupción de un proceso virtuoso. Ellos insisten en el sentido del fracaso heroico, de cómo el presidente Salvador Allende, en lugar de rendirse o aceptar un golpe de Estado, opta por suicidarse para defender la legitimidad de su modelo, y de la misma forma el sufrimiento y la resistencia de los sectores de izquierda, así como de sectores sociales extensos, que tendrán que enfrentar las violaciones a derechos humanos que se desarrollarán durante el gobierno militar. Las interpretaciones historiográficas que se desarrollan desde la perspectiva de la izquierda son mucho más amplias, diversas y complejas que aquellas presentadas desde la perspectiva conservadora o de derecha. En ese sentido, nos encontramos con interpretaciones académicas y teóricas de gran calado intelectual y compleja metodología, como las propuestas por Arturo Valenzuela, hasta interpretaciones desde el prisma marxista, como la explicación al fracaso del proceso de la Unidad Popular desarrollado por el abogado español Joan Garcés. Insistimos en todo caso que es un proceso mucho más complejo y amplio que el existente por los procesos conservadores o de derecha. Como hemos podido ver, los eventos del 11 de septiembre de 1973, y en un sentido más amplio, el gobierno de la Unidad Popular desde 1970, se convierten en un punto crítico de nuestra mirada sobre el pasado de nuestra historia republicana.
Chile claramente no ha podido construir un consenso sobre dichos procesos. En esa situación es uno de los mayores puntos de quiebre y uno de los puntos de conflicto más amargos que podemos tener en los más de 200 años de nuestra historia independiente y republicana. Es una dinámica de la que no podemos esperar ya una visión de consenso, al menos en el corto y mediano plazo, mientras muchos de los protagonistas sigan aún vivos y opinando sobre lo que fue uno de los momentos determinantes de su vida. Hemos de aceptar, por tanto, que se convierte, al igual que otros procesos difíciles de nuestra historia, en un hito sobre el que no vamos a poder tener acuerdo. Más bien es un punto donde debemos aprender a respetar los conceptos o las miradas divergentes, aprendiendo a coexistir entre dos o más visiones, como ha ocurrido en otras etapas de nuestra historia, como es, por ejemplo, el debate entre carreristas y o'higginistas en relación a la independencia, o entre los seguidores del presidente Balmaceda o aquellos que seguían al Congreso en el marco de la Guerra Civil de 1891. La gran lección, sin embargo, que nos deja el 11 de septiembre de 1973 es la necesidad absoluta del respeto político a la existencia de la divergencia de opiniones, a que otros puedan pensar distinto que nosotros, y al rechazo más total y absoluto de la violencia. Nadie puede arrogarse una legitimidad política tal, una idea tan maravillosa, que tiene el derecho de imponerle a otros el uso de la violencia para poder desarrollarla o imponerla. Quizás esa sea la lección más dura y más difícil de aprender y de ejercer. La necesidad del consenso, la necesidad de la valoración del disenso, de valorar la opinión divergente y sobre todo relacionarnos como personas que pensamos diferente, pero que no somos enemigos entre nosotros. Se lo debemos de alguna forma a la generación que vivió tan difíciles momentos el 11 de septiembre de 1973. Bueno, como hemos visto, los eventos del 11 de septiembre de 1973 no han confluido, no han ayudado a construir una visión homogénea, consensuada sobre nuestro pasado. Quizás la mayor tarea para ustedes como estudiantes sea precisamente el poder construir una mirada propia, que valore de manera honesta y sincera cuáles visiones, cuáles valores, cuáles perspectivas les resultan de mayor valor, de mayor relevancia. Y al final del día, el elemento más importante sigue siendo la visión personal. Cómo ustedes construyen su propia interpretación respecto a los eventos del 11 de septiembre del 73, pero siempre de la perspectiva de la cooperación y la comprensión de que habrán otros que piensan de forma distinta. Quizás esa sea la mayor tarea que tenemos en términos institucionales respecto a nuestro Chile. Muchas gracias, que estén muy bien.